Los últimos años el sector de la salud ha vivido una profunda crisis y desde hace unos años, unos meses mejor dicho, hasta ahora pues está reactivando la guerra, por ejemplo, entre las farmacéuticas en España para captar el talento en nuestro país. Se ha vuelto a reactivar el sector y en algunas áreas se ha generado hasta un 30% más de empleo. ¿Dónde? Pues en la biotecnología y en la genómica. En este espacio dedicado a la biotecnología nos vamos a acercar a conocer cómo está la recuperación del mercado y lo vamos a hacer de la mano de una empresa que se dedica a captar talento como es Hays. Su responsable en el área de Life Science en España es Sergio Hinchado. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. La recuperación del mercado de salud en la biotecnología, en la genómica, como decía, ¿realmente se está creando esa guerra para captar el talento? Lo primero, agradeceros la oportunidad de poder participar con vosotros y ya entrando en materia, efectivamente estamos empezando a ver que las compañías se vuelven a apostar por el talento y por volver a reforzar sus estructuras con profesionales médicos en particular. Entonces, se puede decir que se está creando más empleo, que se está contratando y que a lo mejor algo de ese personal se había ido fuera de España y se está intentando reclutar. ¿Son nuevas contrataciones? Cuéntanos un poco. La respuesta sería sería múltiple. Es decir, por un lado, nosotros sí que estamos viendo profesionales que están contactando con nosotros desde diferentes países, interesándose por la oportunidad de volver a España. Hays, como consultora internacional con presencia en múltiples países, trabajamos con candidatos que tienen que están situados en diferentes países y muchos de ellos son españoles a su vez. Uh-huh. Entonces, a lo mejor contactan con nosotros en Hays en España o contactan con Hays en Gran Bretaña o Alemania y se muestran muy interesados por saber si en España pueden volver a encontrar una oportunidad de volver a trabajar en su profesión. Y poco a poco nuestra respuesta empieza a ser positiva. Es decir, muchos de nuestros clientes, laboratorios farmacéuticos, que durante estos últimos años no tuvieron la oportunidad de reforzar sus equipos comerciales o sus estructuras dentro del departamento médico, nos vuelven a pedir profesionales. Y aquellas personas que tienen una experiencia internacional, pues son muy valoradas. Uh-huh. Bueno, pues entonces vamos a ver esas pistas de quiénes son los más valorados, cuáles son o cuál es el top 3 de perfiles buscados. Si te parece, empezamos. ¿Cuál es el primero? ¿En qué ponéis? ¿Dónde es lo que más se necesita? ¿Cuál es el perfil más demandado? Por término de volumen, nosotros diríamos que el perfil que nosotros más hemos trabajado el año 2015 y que tenemos buenas expectativas respecto a este año son posiciones comerciales. El profesional comercial es el que más había sufrido los estragos de la crisis y todos sabemos que la posición de visitador médico pues prácticamente había sufrido en demasía y había miles de personas que habían tenido que buscar un trabajo fuera del sector. Y poco a poco los laboratorios farmacéuticos vuelven a pedirnos ese perfil, lo cual es una excelente noticia, porque a su vez implica que sus resultados de ventas están siendo positivos de nuevo. Luego, por otro lado, los laboratorios farmacéuticos y en particular el área de biotecnología están apostando de forma decidida por los tratamientos para la lucha contra el cáncer. Uh-huh. El cáncer es la gran plaga de este siglo y los laboratorios farmacéuticos están apostando de forma decidida. Y sí que hay muchos laboratorios que tienen moléculas en fase avanzada de desarrollo clínico que esperemos que se puedan convertir en productos exitosos y que ayuden a curar o paliar la situación de muchos pacientes. Y dentro de ese área las compañías, las empresas nos están pidiendo que les ayudemos a la hora de reclutar principalmente perfiles de asesores médicos dentro del área de oncología, tanto para funciones clínicas como para funciones de soporte al área comercial y al área de marketing. Uh-huh. ¿Y luego hay Y por algún perfil último, más sí que se demande? el tercero que nosotros indicaríamos serían aquellos perfiles más relacionados con la administración pública. Hay un área que se llama acceso al mercado o relaciones institucionales, que son aquellos profesionales con un componente comercial, pero que su destinatario no es el médico de atención primaria o el médico general, sino que son grandes instancias a nivel de consejería de salud, tanto a nivel estatal o autonómico,
y que son aquellas personas que, digamos, representan los intereses de la compañía a un nivel ya no micro, como es el médico, sino ya a un nivel más de consejería de sanidad. Sí, o sea, grandes, vamos a decir, relaciones institucionales para relacionarse lo mejor eso con las administraciones públicas, con todo el lío que tenemos en España de diferentes consejerías e incluso a lo mejor pues con los grandes hospitales públicos, ¿no? Sí, efectivamente. La verdad es que una de las grandes apuestas de la industria farmacéutica es aportar valor, y esa aportación de creación de valor es a través de presentar estudios que puedan soportar la eficacia de los medicamentos que ellos venden a la administración. Son estudios de coste-efectividad y muchas veces tratamientos que tienen un coste muy grande y que pueden afectar de forma seria la sostenibilidad del sistema sanitario. Los laboratorios ven en la obligación de explicar con base sanitaria, pero también con base económica, la importancia que tiene introducir estos tratamientos en la administración, pero que a su vez no impidan o no vayan a producir un gran déficit público. Dentro aunque ahora analizaremos algún aspecto más, y se me ha ocurrido una cosa porque has hablado de 3 perfiles más o menos, pues ese visitador, más o menos el relacionado con la oncología y el de relaciones institucionales, que los 3 tienen un perfil o un componente de economía, de comercial. Eso es porque quizás, tú, se ha reducido mucho ese área durante la crisis, pero también, no sé si lo estaréis viendo, que ha sido un poco error a la hora de que las empresas volvieran a crecer en ventas. No sé si en general se está recibiendo con ese aspecto el componente comercial de estas nuevas contrataciones. Sí. Bueno, nosotros lo que hemos visto y también lo que nos han contado nuestros clientes es que la industria farmacéutica en general ha reconfigurado su modelo de negocio, en el que primaba antes redes comerciales de impacto y con una capilaridad muy extensa, en la que buscaban profesionales en cuanto a visita médica que se dirigían prácticamente a casi todos los médicos que había en España y con un concepto de venta muy relacional, a profesionales con una base mucho más técnica o mucho más científica, que digamos que con un reducido número de visitadores intentan tener los mismos resultados que antes tenían grandes redes de venta. Uh-huh. Si a eso se suma que obviamente pues hay laboratorios que pues a su vez necesitan vender no solamente a la administración pública, sino también venden a hospitales privados. Los hospitales privados a su vez dependen del consumidor y del gasto y del consumo del consumidor a la hora de contratar nuevas pólizas. El hecho de que la economía en su conjunto vaya mejor implica que estos hospitales privados vuelvan a tener pues nuevos abonados, a lo mejor durante los momentos más duros de las crisis no tenían, y a su vez hagan más utilicen más los recursos de algunos laboratorios farmacéuticos que hasta el momento pues esa parte la tenían pues algo más descuidada. Uh-huh. ¿Cómo o qué competencias profesionales son las que más se valoran por la industria a la hora de contratar a estos perfiles, Sergio? Por un lado, se pide mucho una gran orientación al cliente. Es decir, como estábamos comentando, ha cambiado mucho el tipo de venta, el tipo de interlocutor, por lo cual necesitan que estas personas sean muy flexibles y adaptables a esta nueva situación. El estilo de venta anterior era mucho más relacionado o basado en un contacto continuo con el médico, y hoy en día lo que se piden son profesionales con una base científica, técnica muy fuerte, uh-huh, que sean capaces de aportar a profesionales que están muy formados un elemento diferencial en cuanto a información de cómo sus productos pueden ayudar a sus pacientes. Sí. Por lo cual, en ese sentido, se piden competencias muy técnicas y de comunicación, de iniciativa, y sean capaces de anticiparse a las necesidades de estos profesionales. La verdad es que podríamos indicar que el profesional que trabaja en la industria farmacéutica es un profesional en el que la formación se valora mucho y en el que el reciclaje continuo es prácticamente un requisito imprescindible.
Ujú. Porque sí es verdad que a lo mejor ahora no hay problemas para conseguir esos profesionales con esa cualificación. Hace poco salía también un informe en el que, en general, un poco en el mercado laboral español ahora, pues muchos puestos estaban con gente sobrecualificada. Es decir, que tenemos esa cualificación. ¿Cuesta encontrarlos con ese nivel? ¿Hay? Podríamos decir que nosotros ya estamos empezando a tener ciertas dificultades para encontrar algunos perfiles. ¿Sí? Sí que en algunos de los perfiles que hemos indicado anteriormente, en el área de acceso al mercado o Sí. en el área de asesores médicos, en el área de oncología, sí que nosotros ya empezamos a ver que hay cierta dificultad, porque encima son profesiones que para poder optar a ellas se requiere un tiempo de formación muy alto. Es Claro. decir, hay determinadas profesiones que a lo mejor con reciclajes rápidos una persona puede cambiar de profesión. Para poder trabajar, utilizando el mismo ejemplo como asesor médico de oncología, uno tiene que ser licenciado en medicina, tiene que haber estudiado la especialidad de AMIR, tiene que tener contactos y conocimientos dentro del campo de la oncología, por lo cual es una decisión basada en una planificación previa. Uh-huh. Y es muy difícil que una persona que no haya decidido que quiere trabajar en ese área pueda reciclarse de una forma muy rápida. Y esto es también el resultado que nosotros estimamos. Hay algunos estudios que indican que dentro del área de oncología hay más de 1.000 profesionales que trabajan en la industria farmacéutica en estos momentos, y las estimaciones para los próximos años es que posiblemente esta cifra alcance los 2.000 en menos de 5 años. Por lo cual es un nicho muy concreto en el que nosotros vamos a prestar mucha atención. Uh-huh. Es un nivel y un número bastante alto. Una de las pues supongo que los requisitos de las condiciones que se puede pedir son los idiomas. Con tanta formación, ¿cómo está en ese sentido? A lo mejor un médico que ha hecho el MIR, que trabaja en oncología, ¿los idiomas se le suponen o todavía seguimos los españoles teniendo esa carencia? Bueno, yo creo que los españoles a nivel europeo posiblemente seamos los que tenemos una mayor dificultad a la hora de dominar diferentes idiomas. Pero eso está cambiando y las nuevas generaciones, la verdad es que en ese sentido nos sacan varios cuerpos de ventaja y nosotros cada vez vemos que las personas que se acercan a nosotros más jóvenes tienen mejores capacidades de dominio de otros idiomas. Y dentro del colectivo médico, la ciencia no entiende de fronteras y muchos de los grandes avances científicos son resultados de equipos multidisciplinares de profesionales que trabajan en diferentes países y con diferentes idiomas, y que a lo mejor pues utilizan el inglés como idioma de trabajo, y a lo mejor pues te puedes encontrar profesionales que pueden tener una cierta dificultad a la hora de hablar de una forma más fluida, pero el inglés sí que empieza a ser un elemento ya más commodity, como se podría decir, y prácticamente no encontramos muchas dificultades a la hora de encontrar profesionales dentro de este campo que puedan trabajar en inglés. Uh-huh. Y a la vez, no sé si habréis tenido el caso, o no lo sé si a lo mejor la legislación o las condiciones que profesionales de otros países se presenten a esos puestos para las, pues muchas veces multinacionales farmacéuticas españolas, o con sede aquí, o por todos esos requisitos del MIR, de la licenciatura en medicina, son profesionales españoles. No, la verdad que, por ejemplo, en Cataluña, que hay diferentes laboratorios que tienen su sede social en el territorio, en el que el área de investigación y desarrollo está basada allí, sí que nos piden muchas veces profesionales de otros países. A la hora de, a lo mejor, realizar un trabajo con un componente más comercial en el que tu interlocución y tu día a día es con un profesional español, con un médico de administración, a lo mejor el hecho del idioma es fundamental y el hecho de conocer la idiosincrasia del sistema sanitario español es fundamental. Pero para funciones más técnicas de investigación o para funciones más de marketing, perfectamente pueden trabajar profesionales de otros países que también enriquecen. Uh-huh. El hecho de que haya profesionales españoles trabajando fuera de España, pues es un ejemplo de que a su vez puede haber personas, y las hay, que son profesionales a lo mejor de la Unión Europea, que son las oficinas centrales en España.
Ujú. Una última cuestión. Has mencionado Cataluña. ¿Es una de las cunas de ese tipo de empleo, supongo a lo mejor con Madrid? Sí, Madrid y Cataluña son los dos polos principales de atracción de talento dentro de la industria farmacéutica. Y la diferencia que tiene Cataluña respecto de Madrid es que, a su vez, es uno de los territorios en los que mayor mayor plantas de fabricación existen. Ujú. Por lo cual, pues a lo mejor en Madrid hay muchos laboratorios farmacéuticos multinacionales que tienen su sede social, en Barcelona también, pero Barcelona también, a su vez, pues como decía, tiene esas plantas de fabricación y tiene compañías de primer nivel y funciona como polo de atracción para profesionales que quieran trabajar en España. Por lo cual nosotros siempre indicamos que estas son las dos ciudades principales a la hora de pensar en trabajar en este sector. Ujú. Aunque luego la movilidad geográfica es lógica en el sector y en el empleo, en andar, pues eso, por todo el país recorriendo pues esas Sí, competencias que en tengas. puestos comerciales sí que sería necesario, pero hay determinadas posiciones en las que prácticamente pues no es un requisito el hecho de tener esa disponibilidad a la hora de poder desplazarse. Hay puestos dentro del departamento médico que son muy técnicos y a lo mejor los viajes son mínimos. Ujú. Tendremos que entrar en profundidad a la hora de estudiar cada puesto que uno puede encontrarse en un tipo de compañías como las que estamos hablando para decidir o determinar si requieren pues, disponibilidades de desplazamiento o no. Es decir, yo creo que es una de las riquezas de esta industria, que ofrece oportunidades profesionales a personas que tienen pues, intereses muy variados y que uno puede planificar una carrera profesional exitosa dentro de un sector muy exitoso. Ujú. Pues Sergio Hinchado, responsable del área de Life Science de Hayes en España. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy interesante, ya lo saben, los profesionales que cumplen estos requisitos, que ahí tienen en la biotecnología y en la genómica un nicho de empleo. Gracias y que os vaya bien.